Dejamos sobre la mesa el tema de Cuba porque la verdad es que ese país está atravesando por una de sus peores crisis. Así es. Y ellos han resistido al bloqueo económico, financiero de los Estados Unidos, que ahora en febrero cumplirá 64 años de ese bloqueo, imagínense ustedes. Pero en esta oportunidad, ya hace tiempo que se viene registrando una crisis en el servicio energético, Sí. donde los cubanos que han sobrevivido a sus limitaciones hasta alimentarias, Sí. por precisamente el problema del bloqueo, pero ya con los apagones entró en un proceso de deterioro porque ellos, aunque no sea en gran volumen, llegan los turistas a Cuba y bueno, un país apagado, ¿quién lo va a ir a visitar? Hace días y días de apagones. Exacto, pues ahora se suma la crisis en el suministro de combustible y lo que se ve son largas, interminables filas para echar un chin de combustible porque se está racionalizando la venta. Así Entonces, esto ha provocado una situación todavía mucho más incómoda. Hay muchísimos turistas que están varados en Cuba porque los vuelos no han podido salir por falta de combustible para los aviones. Así es. Incluso Air Canada acaba de suspender exacto, y los vuelos. también las líneas aéreas como Iberia y Air Europa que hacen la ruta Cuba-La Habana a Madrid, esos aviones han tenido que aterrizar en la República Dominicana para abastecerse de Así combustible es. aquí. Es muy complicada Una la situación situación. bastante compleja para El ese país. presidente Díaz-Canel está en estos momentos en su peor momento. Hay una decisión del presidente Donald Trump y de los Estados Unidos de estrangular el régimen de Díaz-Canel y sabe perfectamente bien que con el único elemento de no permitir la llegada de petróleo a Cuba, le va a generar una crisis tal a Cuba que pondrá en la mesa de la negociación al gobierno cubano. Dicho sea de paso, Luciano, en el día de hoy ya el presidente Díaz-Canel acaba de arrojarle un ramo de olivo al presidente Donald Trump y le manda un mensaje pues diciéndole que Cuba y el gobierno cubano está dispuesta a sentarse en las mesas del diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Pero hasta el momento el planteamiento que está haciendo el presidente Trump y su gobierno es pues que es innegociable la exigencia de un cambio de régimen de gobierno en Cuba. Sin embargo, el presidente Díaz-Canel plantea que está dispuesto a dialogar, a conversar, a llegar a negociaciones, pero sin un cambio de régimen de gobierno. Entonces, ahí está el tranque ahora planteado sobre las dos posiciones. Obviamente, todo apunta, todo señala que el presidente Donald Trump pues pondrá a Cuba en el escenario donde quiere tenerlo, en la negociación, en pues generar pues negociaciones tales como las que vimos en Venezuela para un cambio de régimen y para establecer un gobierno pues más abierto a las políticas internacionales y comerciales de los Estados Unidos. Francis, precisamente lo que ha empeorado la crisis en Cuba y este problema de la escasez de combustible es la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Le dio origen a... Venezuela que le estaba dando la mano a Cuba con el suministro de combustible, pues ahora ya no cuentan con eso. Bueno, planteaba precisamente, Trump planteaba que Cuba tenía secuestrado al gobierno de Venezuela, porque parece que Venezuela estaba utilizando a Cuba para negociaciones. Se está hablando de Putin, que estaría dispuesto también a ir en auxilio y ayudar al pueblo cubano. Sí. La verdad es que es bastante difícil. Yo había escuchado también que China tenía interés en entrar a Cuba para ellos poder hacer productivo ese país. Se habla del tabaco y se habla de otras áreas en las que claro. Tierras raras, minerales. China pudiera entrar y tener alguna participación ahí. Será bastante difícil, Luciano, porque recordemos que Estados Unidos tiene un escenario ya preparado en Cuba. Recuerden que Estados Unidos tiene instalado en Cuba bases militares, Guantánamo, recordemos a Guantánamo,
lo que le permite a los Estados Unidos tener una base de operación en la misma isla de Cuba y le dificulta a todos los demás oponentes de sus países opositores, pues tener ventaja ante la situación actual entre Cuba y Estados Unidos. Así que Estados Unidos prácticamente tiene pues arrodillado a Cuba. Y a eso usted le suma, Luciano, le recuerdo que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución pues otorgándole a el presidente Trump, autorizándole a intervenir todos los países que sean necesarios, que estén dirigidos por dictaduras. Lo que quiere decir que el presidente Donald Trump, ante este caso de Cuba, tiene el respaldo absoluto del Congreso de los Estados Unidos también. Bien, pues vamos entonces al escenario local en la República Dominicana nuevamente. Y bueno, la oposición política escogió los lunes para enfrentar al gobierno por lo de la semanal con la prensa que hacía el presidente Abinader. Abinader desde diciembre cesó la semanal, se pensaba que era por el mes de diciembre, pero ya pasó enero, ya vamos por febrero, y el hombre no ha vuelto a convocar a la semanal. Sin embargo, el PLD hace su habitual rueda de prensa ahora todos los lunes, y la Fuerza del Pueblo lo hace entonces en horas de la tarde. Sí. Hoy le correspondió a la Secretaría de Obras Públicas del PLD hacer las observaciones, las críticas al gobierno, y ellos están considerando que la ineficiencia, incapacidad y la ausencia de planificación predominan en el gobierno del PRM, acusándolo de convertir la inversión pública en una política de anuncios improvisados y baja ejecución con graves consecuencias para el desarrollo nacional. Ustedes están viendo ahí parte de esa secretaría que la preside como titular el ingeniero Ramón Corominas, ¿verdad? Sí, así es. Ramón Pepín. Ramón Pepín, claro, que fue ministro. Ramón Pepín, sí, que fue ministro de Obras Públicas. Y vamos a escuchar la posición del PLD con respecto a lo de la inversión pública de este gobierno. El gobierno del PRM no ha cumplido con proyectos estratégicos anunciados y comprometidos, como el puente paralelo al Jacinto Peinado, el paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle con Sabana Perdida y el viaducto que sustituiría el puente flotante. La ausencia de esas obras evidencia incumplimiento y desinterés por resolver problemas críticos de movilidad, seguridad y desarrollo regional. Mientras tanto, la construcción privada atraviesa una de sus peores crisis en años, afectada por las altas tasas de interés, el alza del dólar, el encarecimiento de materiales y la ausencia de políticas de apoyo estatal. El resultado es evidente: menos inversión, menos empleo y menos crecimiento económico. El país no necesita más anuncios ni excusas. Necesita un gobierno que sepa planificar, que sepa ejecutar y cumplir. Y hoy, lamentablemente, eso no está ocurriendo. Cuando la Bueno, ahí está la oposición jugando su papel. Así es. Bueno, en programas aquí en Panorámica pasado, yo hablaba del tema de la oposición, que usted recordará, y usted también, que nos llamaba la atención que en escenario político, pues que se podían capitalizar el momento que estaba viviendo tanto el Partido Revolucionario Moderno como el gobierno. Veíamos una oposición mermada, una oposición totalmente silente, pasiva, y pues en los últimos tiempos se han activado. Pero yo creo que lejos de ser activado por los temas que tienen que ver con el oficialismo, yo pienso que esto que estamos viendo del PLD y la Fuerza del Pueblo no es más que esa dinámica conflictiva que existe entre ellos mismos, entre estos dos partidos, entre este choque que hay entre los dos partidos. Yo pienso que esta ha sido una muy buena estrategia, aunque fue dirigida
al gobierno, pero es una buena estrategia para reducir el impacto de la información de las acciones llevadas a cabo por la Fuerza del Pueblo en el fin de semana, con juramentaciones la y todo eso. oposición, el gobierno va forzado por la lucha precisamente que libran por el liderazgo de la oposición, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. Y precisamente la Fuerza del Pueblo, bueno, vamos a hablar de Santiago, porque se hicieron sentir en Santiago. El escenario fue de ellos porque su líder, el doctor Leonel Fernández, vino por 3 días, desde temprano, media mañana del viernes, y se fue el domingo, y la verdad es que le fue muy bien a Leonel Fernández. Se nota un partido con un dinamismo, con un entusiasmo. Hay 2 jóvenes ahora a la cabeza de la organización, como Demóstenes Martínez, que en su, vamos a decir que... Nuevo presidente provincial. En sus primeros compromisos o responsabilidades de recibir a Leonel Fernández y la realización de todas estas actividades, pues salió muy bien. Tanto Demóstenes como Hamlet Otañez trabajaron intensamente y veíamos a un Leonel Fernández muy entusiasmado por un partido que ya empieza como a dinamizarse. Siguen las situaciones, vamos a decir, internas, la ausencia de un profesor José Izquierdo. La ausencia de Altagracia La ausencia de Altagracia. Ambos que habían estado protagonizando una serie de diferencias a lo interno y que, bueno, parece que ahora ni uno ni el otro, entonces, hay una situación. Se integran a los trabajos. Yo pienso que el profesor Izquierdo tiene mucho que aportar a esa organización con su experiencia, con lo que ha representado. Y la capacidad de convocatoria que tiene el profesor José Izquierdo. Yo no creo que la Fuerza del Pueblo tenga pues un activo político que tenga la capacidad de convocatoria que tiene el profesor José Izquierdo. Y por otra parte, una Altagracia González que trabaja, es incansable trabajando también y suma. Sí, así es. O sea, que yo pienso que Leonel Fernández debió de haberse empeñado de que si hay algún tipo de situaciones, haber aprovechado su presencia aquí en Santiago para haber dejado resuelto eso. Así es. Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo se va aireando y fortaleciendo porque hay una gran cantidad de jóvenes que entraron a esas filas luego de ser juramentados. Ya entraron oficialmente. Y dirigentes del PLD fueron juramentados. La mayoría, pero tocó varios del partidos. Por ejemplo, del Partido Reformista se fueron unos jóvenes valiosos también. Sí, así es. Y en el caso del PLD, bueno, vemos ahí a Ana María Domínguez, que eso es significativo, aunque el PLD no lo quiera reconocer, porque que esa mujer era una danilista. Y es gobernadora. Claro, pero además una figura del danilismo de Santiago, muy amiga mía, Ana María. Muy leal, junto a su esposo. Cuando Don Melchor. Sí. Y que Dios lo tenga en gloria. Se habla de que han estado, porque ahora quieren desnostar de esa figura, ahora quieren restarle mérito. Ese José Torres es un muchacho que ha demostrado que es un gran trabajador. Muy dinámico, muy dinámico. Y así hay otro, quien presidía el PLD en Licey al Medio, toda una vida ahí en una militancia. Pero ahí también se fue un amigo, Héctor Ramírez, exdiputado, y una gente con una fuerza en la circunscripción 1 bastante amplia. O sea que hay situaciones, pero el escenario está muy complejo. Yo decía, Luciano, que el gran dilema de la Fuerza del Pueblo y de Partido de la Liberación Dominicana es que son un mismo partido, repartiéndose, ¿verdad?, entre ellos mismos. Tú me quitas, yo te quito, yo sumo, o sea, es una situación bastante compleja y que dependerá de los próximos meses, de qué va a pasar, de las estrategias llevadas a cabo por la Fuerza del Pueblo y la reacción cuál será del Partido de la Liberación Dominicana y su estrategia ante toda esta marcha de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Bueno, ya finalmente... Terminamos. Finalmente ya entonces, por ahí va a venir arreciando el PRM, sí, porque el PRM para este fin de semana va a estar celebrando la los 11 Arena del años Cibao de su fundación y estarán en la arena, así es que ahora... Mandando un mensaje contundente. A ellos les tocará ahora mandar un mensaje y una respuesta. Claro. Nos vemos mañana si Dios lo permite.